Hola amigos, bienvenidos a la historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre los dioses y la creación de las razas. En la historia humana, especialmente en Occidente, normalmente se hace pensar de que solamente hay un Dios creador, el que está en la Biblia, y que es el único que tuvo que ver con la genética del ser humano y que Adán y Eva de ahí partió toda la humanidad. Ese es el concepto que se tiene en Occidente. Pero obviamente cuando analizamos las diferentes culturas nos damos cuenta que, por ejemplo, si una persona nace en la India o nació en Japón, en toda esta cultura china también, en la China, pues nos damos cuenta que definitivamente el concepto para ellos de un Dios creador es distinto. Y es precisamente esta cultura japonesa, uno los mira y los ve tan distintos y todos nos vemos distintos. Somos seres humanos, pero nos vemos distintos. O sea, estas características, uno a veces se pregunta de dónde vino esta genética específica que siempre, digamos, nacen de la misma forma, es decir, tienen las mismas características, son muy parecidos y son tan distintos a los de Occidente. Y así en las diferentes culturas, qué fue lo que pasó, cómo se logró eso, se logró que fuéramos distintos y que nos viéramos distintos. Pues todo eso son cosas que tenemos realmente que analizar. Y entonces hoy vamos a estudiar precisamente, vamos a mirar algo sobre un documento que habla sobre esta cultura japonesa. Así que, bienvenidos. Y especialmente vamos a mirar unos escritos, precisamente donde habla de esta raza japonesa, que prácticamente poco se habla sobre ello. Y es precisamente algo que dice que los dioses kami de Japón, extraterrestres, crearon a la humanidad. Unos documentos ancestrales de Japón, de unos registros históricos de Takenoshi y del Kojiki, relatan la verdadera historia del mundo y la intervención de los dioses en la creación genética del ser hombre de varios colores, que posteriormente se distribuyeron por toda la faz de la Tierra. Los documentos Kojiki, estos documentos recogidos en el llamado libro Kojiki, recogen la creación del mundo a través de las creaciones de los dioses Kami, los Izanagi y los Izanami, hasta llegar al emperador Suiko. Los documentos Kojiki precisamente hablan sobre la mitología y la leyenda japonesa, en donde se configura bajo las representaciones de miles de dioses, también llamados espíritus, y que aunque están personificadas en el panteón de los dioses de Shinto, se rescatan de los registros ancestrales que los sumos sacerdotes registraron y transmitieron a lo largo de los tiempos. En estos textos se recoge la historia de Japón, sus líderes y sus dioses, y sus intervenciones con el hombre a lo largo de toda la historia del mundo. Este compendio se divide en tres principales historias: el período alto o Kamitsumaki, que contiene la relación de los primeros dioses que formaron Japón, y los sucesivos nacimientos de los hijos de los dioses, tanto híbridos como lineales genéticamente. Este periodo finaliza con la formación político-cultural de Japón y el nombramiento del primer emperador Jimmu de Japón. Este primer emperador era hijo directo de la diosa del sol. Este periodo abarca desde tiempos prehistóricos llegaron los dioses a Japón y al planeta hasta el nacimiento del emperador Jimmu en el año 660 a.C. El periodo medio o Nakatsumaki comienza con el nombramiento del primer emperador Japón, Jimmu, que conquistó y creó Japón, incluyendo registros de los siguientes emperadores hasta llegar al emperador Ojin, que finaliza este periodo medio, es decir, desde el primero Jimmu hasta el 15 Ojin y hasta el 16º emperador Nintoku de Japón. Este periodo abarca desde la finalización del reino del emperador Jimmu en el 585 a.C. hasta el 313 después de Cristo, con el emperador Nintoku. El periodo bajo
Shimotsumaki. Estos registros recogen desde el 16, emperador Nintonki, hasta el 33, la emperatriz Suiko, que el linaje continuó, fue la primera mujer en ascender al trono de Japón. Este periodo recoge desde el 400 después de Cristo hasta el 628 después de Cristo, que finaliza el reinado de la emperatriz Suiko. La historia de la humanidad del Kojiki. En el primer periodo histórico, los dioses supremos crearon a través de la intervención genética dos seres humanos terrestres, macho y hembra. Estos seres humanos formarían la cadena de linaje que acomodaría las 7 generaciones de grandes deidades de la tierra. Se constituyeron en un matrimonio de dioses, y a el Izanagi y a su mujer Izanami, los dioses supremos les encargaron la creación de la primera tierra. Entonces crearon muchas islas y colonias, muchos hijos de dioses y demás descendencia sacerdotal y reinos en las regiones que establecían. Estos primeros dioses de la tierra serían los intermediarios entre los dioses supremos y los habitantes de la tierra. Para el proceso de creación a la primera tierra se les dio la lanza de los cielos y habitaron entre el cielo y la tierra sobre el puente flotante de los cielos. Agitaron las aguas de los mares con la lanza del cielo, formando la primera isla o colonia. Entonces descendieron de los cielos a la tierra y habitaron en esas islas o colonia, donde se levantaron su palacio. Allí estuvieron 2 hijos, Hiroku, hijo del agua, y Awashima, hijo de las burbujas, pero a estos no se les consideraron dioses por ser imperfectos, y a estos hijos se les colocó en un bote y se les envió al mar. Crearon 6 colonias o islas más y muchos más dioses. Ella se fue al inframundo, a Oyomi, donde murió cuando daba a luz. Su marido la siguió hasta allí, pero no pudo salvarla. El inframundo era un lugar cuya entrada era una cueva vigilada por hombres horribles criaturas. A su regreso a la superficie de la tierra se levantó el cuerpo de su esposa, creando en ese proceso a los dioses Amaterasu, Susanoo y Tsukuyomi. Entonces se dio cuenta de que el inframundo y la superficie terrestre era muy parecida en condición de oscuridad. Izanagi dividió la tierra y los cielos entre los 3 hijos. Amaterasu le dio los cielos, a Tsukuyomi le dio la luna y la noche terrestre, y a Susanoo le dio los mares. Las envidias y sucesivas guerras entre estos hermanos llevó a que Amaterasu se escondiese en cuevas para huir, y mientras en la superficie terrestre la oscuridad cubrió el mundo, el linaje de los dioses y semidioses continuó hasta el nombramiento del primer emperador Japón, Jimmu. Los documentos Takenoshi, dioses que bajan a la tierra creando 5 razas de colores distintos con sus civilizaciones, son la base de la humanidad ancestral detallada en estos textos milenarios llamados Takenoshi. Estos textos japoneses se transmiten a través de linajes familiares de los jefes sacerdotales, los Kosokatai, Jingu Shrine, atravesando más de un centenar de sacerdotes hasta llegar a la historia del mundo a nuestros días. Actualmente el santuario Kosokotai Jingu se sitúa en Isohara, en Japón, y se remonta a la tercera era Tenjin, cuando se celebró la primera ceremonia divina. Los fragmentos aportan datos de que los escribanos definían como las verdaderas historias de la humanidad y no como la historia que conocemos hoy en día, sino una ampliando de conceptos y de registros de dioses y civilizaciones ancestrales que conformaron nuestro mundo. Estos textos fueron recopilados y transcritos por Takenouchi Maturi hace unos 1500 años, utilizando la función de los idiomas escritos japonés y chino, que eran los caracteres del ancestral idioma japonés. Pero fueron los dioses quienes registraron dicha historia, que se heredaba de generación en generación entre los sacerdotes o Melquisedec, que desde los inicios de los tiempos trabajaron para que los dioses
para esos dioses celestes y terrenales. Esta historia, según los documentos de Takenouchi, según estos escritos legendarios japoneses, los continentes Mulemaria y la Atlántida existieron durante el periodo Tenpenchi. Los maestros del mundo como Moisés, Jesús, Mahoma, Buda y Confucio fueron precisamente los que estuvieron en el comienzo de los tiempos antiguos y que conocieron precisamente o descendieron de este tipo de razas. En los comienzos de los tiempos, las antiguas evoluciones existían en paz y armonía, unidos por la regla principal de ser hijos de un Dios supremo. Aquellos tiempos se desarrollaron en cuartos periodos distintos, distribuidos entre un espacio-tiempo de 300 millones de años. Estos 4 periodos de era se dividieron en las siguientes maneras. Primer periodo de la era de los dioses celestiales hace unos 3.000 millones de años, entre las eras arcaicas y proterozoica terrestre, cuando las aguas marinas contenían células procarióticas y eucarióticas. Estos dioses celestiales procedían de Idama, situado fuera de nuestro sistema solar. Llegaron a la Tierra con sus naves, y lo curioso es que su principal líder se llamaba Aeye, vocalmente hablando. Si lo traducimos, sería Yahvé. También se hacía llamar Yo soy el que soy, que coincide precisamente con la Biblia. Es curioso que se habla de tecnología de esa época y que básicamente vinieron en naves. Y cuando menciona a este líder llamado Yahvé, entonces nos sitúa en un espacio de tiempo mucho más adelante, cuando ya muchas cosas habían acontecido ya en la tierra, y sencillamente este líder llegó para ser básicamente un líder territorial, el cual se hace pasar por un Dios universal. En el segundo periodo, las 25 generaciones de dioses de la era Yoko fue la primera descendencia o los hijos de Dios. En el tercer periodo, las 73 generaciones de la era Fukiyesu y los reinos y descendientes directos de los dioses y la distribución de la tierra. El cuarto periodo era la era de Tenpenchi y la generación Kaniamato. Este periodo abarca desde la caída de la tierra en la era Tenpenchi hasta nuestros días. De los periodos del primero al tercero coexistieron con el planeta unidos por la regla principal de ser hijos de un Dios supremo. Estas civilizaciones se compenetraron mediante sus altas evolucionadas conciencias y tecnologías, pero durante la mitad del periodo Tenpenchi cayó esta civilización de la Tierra, perdiendo así su gran poder y su gran autoridad. ¿Qué motivos provocaron la caída del mundo antiguo? Los dioses humanos o hijos de Dios comenzaron a bajar a la Tierra, colonizando territorios y creando un santuario que mantendrían en el sacerdote de dicha población. Los primeros descendieron sobre Japón y desde allí se distribuyeron sobre la tierra. Después quedaron otras primeras colonias que se situaron en China, Italia, África, Austria, Sudamérica, Norteamérica, Canadá y Oceanía. En estos territorios nombraban reyes, sacerdotes, creando una civilización que procedía a favor de el Dios designado para cada ciudad o reino. La humanidad se divide mediante la manipulación genética en colores de pieles diferentes: la blanca, la roja, la amarilla, la azul y la raza negra. Posteriormente se dispersaron por la faz de la tierra, crearon jardines de Edén o tierras de Dios y allí depositaron las distintas razas de humanidades. Precisamente también en los escritos o los documentos Takenouchi,
nos narra la historia de Adán y Eva y dice que Adán y Eva fueron realmente unos reyes, o sea, fueron parte, digámoslo, de una dinastía, pero que no fueron realmente los primeros humanos sobre la tierra. Ahora, con respecto a las razas, se habla mucho de que, por ejemplo, en el sudeste asiático los reyes eran de color azul, los emperadores de Japón eran de color de piel blanco y los reyes de la India eran de color negro. Dice que Adán y Eva eran de color rojo, es algo interesante en Mesopotamia, y distintas poblaciones se dispersaron por la tierra y eran de color amarillo. Así que todos estos distintos colores básicamente fueron manipulados a través de una genética llamada factor 33. Y a partir precisamente de la piel roja de Adán y Eva, fueron incorporadas muchas células, dice acá, melanócticas de la epidermis y pigmentación de las células melanócticas, que determina el color de la piel. Y ahí podríamos nosotros decir que ahí es donde se va determinando precisamente ese color. Pero es interesante notar cómo básicamente la genética o este factor 33 tiene mucho que ver con la pigmentación genética que cada piel obtuvo. Es curioso que este número 33 sea tan importante en la cábala o en la masonería, ¿no? Donde se habla de grado 33 en la masonería, que son grados elevados, y que curiosamente haya un factor llamado 33 que haya tenido que ver precisamente con la genética. Entonces así nos damos cuenta cómo entonces se fueron dispersando a través de toda la Tierra, y de allí pues nos da esa explicación, ¿no? Que obviamente como siempre, como decía el famoso personaje mexicano, el Chapulín Colorado, donde decía lo sospeché desde un principio, es en realidad eso. Yo personalmente he sospechado desde un principio que todo esto de las razas ha tenido que ver precisamente con una manipulación genética de seres inteligentes, de entidades inteligentes, y que lo hicieron con algún propósito. Lo han hecho con un propósito definido, en donde también obviamente el hecho de que varias culturas adoren a diferentes dioses, que en realidad son entidades, haga que todos los seres humanos estemos en una división, estemos en una especie de guerra, y de ahí todos los conflictos que tenemos en la actualidad. Por eso es que es definitivo saber que nosotros no fuimos, es decir, todo esto que está detrás, bueno, obviamente seguimos investigando, esto es solamente una de las muchas historias, esto es de la cultura japonesa. Sin embargo, hoy podríamos deducir en las diferentes historias que seguimos viendo y que hemos visto, pueden encontrar muchos videos también sobre la Biblia, en donde realmente no hay una proyección o un propósito hacia el ser humano de algo bueno, sino que realmente esto es más división, esto es más guerra, esto es más control territorial, esto es más realmente experimento y muchísimas cosas más. Así que seguiremos investigando también sobre otras razas y otras culturas, cómo iniciaron, cuáles son sus escritos y cuál es el concepto que ellos tienen de creación y de dioses, etc. Así que como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado y nos vemos en un próximo video.